La defensa, la preparación para operaciones militares, para conflictos o para guerras, es un proceso, como saben todos los militares que aquí hay, que son muchos, de largo recorrido, y a partir del año 2000 las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor de la Defensa, empezó a emular a nuestros países aliados y introdujo el planeamiento por capacidades. Hubo una primera norma en el 2005 y ahora rige otra en el 2015 que establece ciclos de 6 años de planeamiento, pero tiene la vista puesta en 3 hitos temporales: a los 3 años en corto plazo, a los 6 años en medio y a los 15 en largo plazo. El Partido Popular, más que una ley, hay 2 componentes del presupuesto de defensa que son fundamentales, que uno es la cortedad del mismo, ya se ha expuesto. No es solamente una demanda de la OTAN, es una necesidad de la defensa nacional. Nuestro presupuesto es corto para defender nuestros intereses, no para que el señor Trump o el señor Biden o quien sea nos admita en su club, sino para defender la seguridad nacional de España y el bienestar de los españoles. Eso lo tenemos que considerar. Ha habido intentos de hacer crecimientos. El general Rusumaya sabe que en el año 18 en el Ministerio de Defensa se hizo un amago de prospectiva de ir subiendo progresivamente, poniéndose hitos temporales hasta el 2024 para alcanzar el 2024 con un 1,53. Ya se reconocía que el llegar al 2 era un objetivo complejo, pero hay que irlo haciendo crecer. O sea que tenemos que concienciarnos de que el presupuesto de defensa es corto no por demandas internacionales, sino por nuestra propia seguridad, que está comprometida, especialmente en los capítulos que ha citado Claudia, del sostenimiento de lo que tenemos. O sea, aparte de que no podemos adquirir más recursos, tenemos muchísimas dificultades para sostener aquellos de los que disponemos, en algunos casos con mucho compromiso de seguridad para sus usuarios, que son nuestros militares que nos defienden. Y en segundo lugar, el tema de la cultura de defensa es básico y debe de ser desde los elementos iniciales. Hay que revisar nuestra ley de educación para incorporar a ella todas estas cosas que son sustanciales en las sociedades en las sociedades que nos rodean, y no así en la nuestra. Como bien han dicho aquí, el planeamiento es cada 6 años. Partimos de ese primer problema, un planeamiento cada 6 años que no es concurrente ni coincidente con los mecanismos que tenemos en España para llevar a cabo la presupuestación. Como ustedes saben, los presupuestos generales del Estado se aprueban en España de manera anual. Entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Es necesario en España una ley de presupuestos de carácter plurianual como pueden tener otros países? Bueno, esto cuando consultamos Hacienda, y aquí a lo mejor el general nos puede ilustrar más, pues tenemos unos pequeños problemas de ajustes y mecanismos para ajustar la presupuestación, como se lleva a cabo la presupuestación en España, para unos presupuestos plurianuales. ¿Quiere decir que la ausencia de tener una ley de presupuestación plurianual nos va a coartar la capacidad de poder tener unos puestos estables? No, se podrían establecer mecanismos alternativos para que estos presupuestos fueran estables. De hecho, como bien decía Fernando, perdóname que le tutee, pero ya nos conocemos un poco, como bien decía Fernando, en los últimos años el presupuesto de defensa ha ido creciendo, y ha ido creciendo en virtud de nuestra propia economía. Somos lo que somos, no nos equivoquemos. España tiene unas capacidades financieras y económicas y tiene una cultura de defensa que es la que es, como venía diciendo, esa estabilidad presupuestaria. En los 3 últimos años, desde el 2019, 2020 y 2021, los presupuestos de defensa han ido incrementándose. Es decir, también se ha ido incrementando dentro de nuestra sociedad esa cultura de defensa, lo que nos ha permitido, y aquí vamos al meollo del asunto, lo que nos ha permitido a los políticos, permítanme algunas vulgaridades en las expresiones, vender el producto de los presupuestos de defensa a nuestra ciudadanía. Luego, ¿dónde radica uno de los primeros problemas para tener unos presupuestos suficientes, como ha dicho la doctora, en cuestiones de defensa? Radica en la cultura de defensa de nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es la que nos vota y es la que nos reclama unos presupuestos determinados. Se ha dicho claramente, mientras el concepto de nuestras Fuerzas Armadas es elevado, siempre se contrapone en el discurso y en los medios de comunicación la necesidad, y esto lo han dicho muchos generales, de tanques frente a camas de hospital. Cuando esto realmente es una absurdez. Lo estamos viendo en Afganistán o lo estamos viendo ahora mismo con la situación internacional que está pasando en el este de Europa. ¿Qué ocurre cuando perdemos la seguridad? ¿Qué ocurre cuando perdemos la defensa? ¿Qué ocurre cuando nuestra seguridad y defensa se ven amenazados? Pues que los pilares fundamentales de los valores democráticos en los que basamos nuestra sociedad se vienen abajo.
Comenzaré con 3 comentarios sobre el objeto de análisis y debate de esta primera sesión, que es la estabilidad presupuestaria. Mis comentarios son evidentemente técnicos, como corresponde a mi condición de funcionario público y de militar. Bueno, en primer lugar, parece que la estabilidad es el objetivo básico que satisface las necesidades de la defensa a corto y medio plazo. Desde mi perspectiva, el objetivo de estabilidad resulta necesario, pero no es suficiente. Creo imprescindible tratar de dotar al presupuesto de defensa de 2 características adicionales. La primera es la suficiencia en cuanto al volumen de recursos económicos, que ya se ha citado sobre todo por nuestra ponente. Y la segunda es la predictibilidad a medio y largo plazo. Ambas resultan esenciales para garantizar una programación eficiente y una obtención y sostenimiento equilibrados de las capacidades que requiere la defensa para cumplir sus misiones. En cuanto a las soluciones a las necesidades de la defensa, se ha planteado la posibilidad de aprobación de un presupuesto plurianual. Bueno, desde mi punto de vista, creo que esta no es la solución que satisface los 3 objetivos que acabo de señalar. En mi opinión, no permitiría asegurar ni la suficiencia de los recursos económicos, ni tampoco ofrecería la necesaria predictibilidad a largo plazo. Si analizamos nuestra técnica presupuestaria, podemos observar que es en buena medida plurianual ya, sobre todo en la fase de programación presupuestaria. Lo que es la ejecución del presupuesto efectivamente es anual, pero nuestra normativa nos permite adquirir compromisos de gasto de cara a ejercicios futuros, y la prueba son los grandes importes que se han puesto en marcha en el pasado y en estos últimos años relacionados con los programas especiales de modernización. En mi opinión, esta solución no permitiría asegurar ni la suficiencia de recursos, como he dicho, ni ofrecería la necesaria predictibilidad a largo plazo. Al margen de las dificultades que conllevaría su aprobación debido a la duración de las sucesivas legislaturas y la libertad de actuación en cuanto a las políticas de gasto que requieren los sucesivos gobiernos. Y para finalizar, posiblemente la solución más adecuada a las necesidades de defensa es aquella por la que han optado numerosos países de nuestro entorno, que ya han sido citados por la ponente: Francia, Portugal, Bélgica o Polonia. Esta solución requeriría sin duda que los partidos políticos mayoritarios en las Cortes Generales alcanzasen un compromiso en base a la condición de política de Estado que tiene la defensa, que garantizase la suficiencia, la estabilidad y la predictibilidad a medio y largo plazo de las disponibilidades económicas destinadas a la defensa, aprobando una ley que le diera cobertura. La ley de programación o sostenibilidad de la defensa, o como se quiera denominar, para un periodo que debería abarcar entre los 8 y 15 años próximos. Un buen ejemplo es la ley francesa. Se denomina Ley de Programación Militar para el periodo 2019 y 2025, que yo les recomiendo, si tienen interés y tiempo, leer y analizar. Sí, solo quería postillar algunas de las cosas que ha dicho el general, con el que estoy completamente de acuerdo, pero además hablarán en la parte de industria, cómo ese pago a futuro que se fomenta y se monta ese mecanismo a finales de, yo creo que va hacia el 98 o por ahí, es en ese momento en el que se decide esto hay que modernizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que entrar en el euro, esto nos dice que tenemos que tener el déficit, la inflación, el no sé qué, vamos a utilizar este mecanismo. No se descubre nada, es un mecanismo que de hecho se denomina a la alemana, porque los alemanes lo han utilizado muchísimas veces. Lo que pasa que es sencillo, diferimos el pago a futuro. Lo que pasa que, claro, ya diferir los pagos a futuros durante 25 años puede llevarnos ya a algunas complejidades técnicas. Yo entiendo perfectamente lo que dice el general y estoy con él, que es lo que a todos nos gustaría, que todo estuviera en el presupuesto de defensa. Eso sería lo mejor.
Pero, como decía la señora Cantera, claro, pero que es que aquí hay que aumentar el presupuesto y aquí lo tienen que votar, que es que esto no es así de sencillo. Por eso quería recalcar la coincidencia en la mesa de la importancia de esa cultura de defensa para que los ciudadanos demanden, y sobre todo algo muy importante para las industrias que entrarán seguro en el apartado de industria. La industria de defensa española es puntera en I+D, exportadora, etcétera, de acuerdo, pero vivimos en un país en el que los gastos en I+D en términos generales alcanzan el 1%. Y es muy poco otra vez. Abrimos el coloquio a todos ustedes. Buenos días, soy Jorge Domecq, director de Relaciones Institucionales de Airbus y consejero de Estrategia. Me ha parecido muy ajustado el debate, pero yo quería hacer solamente dos reflexiones. Una, que aunque existen instrumentos alternativos, que ha descrito perfectamente el general, yo creo que no debemos de intentar inventar la rueda que ya existe. Si es un sistema que la mayoría de nuestros socios europeos utilizan, creo que es un objetivo a alcanzar. ¿Cuándo lo alcancemos? Pues cuanto antes mejor. Pero hay otro aspecto que recomienda sobre todo una ley de programación y que no lo pueden dar los instrumentos alternativos, y lo digo desde la experiencia del periodo que he estado en la Unión Europea, que por lo menos en los programas aeroespaciales, pero en general en todos los programas de industria de defensa, si no tienes una ley de programación, te sitúa en una situación de desventaja con los demás socios en los programas europeos, porque en el futuro las industrias nacionales en Europa solo van a sobrevivir dentro de un contexto de cooperación e integración europea a medio o largo plazo. Y si tú no tienes una ley de programación, yo veo que cuando, por ejemplo, el GEMAD establece las prioridades, que después la Secretaría de Estado de Defensa tiene que aceptar, el periodo que cubre es demasiado corto para las prioridades de desarrollo que están pensando en otros países y son los que se ponen en marcha en los mecanismos europeos, del Fondo Europeo, etcétera. Mientras no tengamos una ley de programación, eso va a afectar a la industria nacional, porque el Ministerio de Defensa no va a poder elegir programas que dentro de 10 años, 12 años va a necesitar, pero que hay que empezar ahora, y que la empresa tiene que tener esa visibilidad que no existe, porque el sistema no funciona ahora mismo en España.